Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Nicolás Ramírez del Villar, director del Congreso Anual sobre la región Arequipa. Es un gusto saludarlos y darles la bienvenida nuevamente al primer día del CARA Impulsa Perú, evento dirigido a todos los peruanos que desean conocer a mayor profundidad las distintas fases y programas de reactivación que se están presentando en el país. La ponencia de hoy estará a cargo de Katarzyna Dunin. Ella es directora de consultoría tributaria en PwC Perú, quien nos explicará en qué consiste la fase 2 y 3 de la reactivación económica en el país. Quiero pedirles que por favor todas las preguntas y comentarios que tengan los compartan y al final de la presentación se los leeremos a Katarzyna para que ella los pueda compartir y responder. También, por favor, no olviden de compartir este en vivo con todos sus amigos y familiares. Adelante, Katarzyna, bienvenida. Gracias, Nicolás. ¿Me escuchan? Gracias, Nicolás, por esta invitación. Es un placer de estar nuevamente con ustedes. En esta ocasión me han solicitado que converse con ustedes respecto a qué consiste la fase 2 y la fase 3 de la reactivación económica. Como saben, Produce viene implementando diversas fases para salir del estado de cuarentena y de inmovilidad social, en el cual estamos inmersos hasta el 30 de este mes. Y actualmente ya estamos viviendo la fase 2, que consiste en la posibilidad de acceder a comercios a puertas cerradas a través de los programas de delivery. No obstante, estas fases 2 y 3 de reactivación económica, la 3 probablemente ocurra la próxima semana o a inicios de julio y consistirá en el ingreso de diversas actividades al desarrollo de actividades. No obstante, estas fases 2 y 3 vienen acompañadas de una diversidad de medidas que viene implementando el gobierno con la finalidad de reactivar la economía. Como ustedes saben, uno de los temas más importantes para que nuestra economía no se perjudique más de lo que ya está perjudicada por el aislamiento en el cual hemos tenido que estar todos por una cuestión de salud, es el rompimiento de la cadena de pagos. Esta es una preocupación que tiene el gobierno y que tienen todos los economistas, incluido también el BCR, que como saben, el BCR es una entidad autónoma de acuerdo a nuestra Constitución, es decir, no depende del Poder Ejecutivo. Ellos son autónomos y las decisiones que toman son autónomas, y como veremos en esta exposición, podremos observar las actividades que ellos están haciendo o las decisiones que ellos están tomando con la finalidad de poner freno pues algunas otras medidas que pudieran venir de otros sectores o fortaleciendo las medidas que vienen del Poder Ejecutivo a efectos que puedan ser estas lo más beneficiosas para la economía. Pero antes de eso yo quería conversarles un poco o explicarles un poco, hablar un poco de data, ¿no? Y comentarles una de las preocupaciones que yo tengo constantes en relación a la data que los peruanos manejamos. ¿Saben ustedes cuántos habitantes somos en el Perú? Según el INEI, en el 2020 somos 32.625.948 peruanos. Esta es una data estadística porque saben que el último censo fue dado en el año 2017, perdón. De esos 32 millones de habitantes, el 29.7 vive en Lima. Hubiera sido más agradable si hubiera puesto Arequipa, disculpen por ello. Del 100% de habitantes, el 50.8 somos mujeres y la diferencia, el 49.2, son hombres. ¿Saben ustedes cuántas empresas formales hay en el Perú? Data cierta no tenemos. El INEI tiene estadísticas al 2017, imagínense ello. Y somos aproximadamente 1.975.051 empresas. Según el INEI,
a una data del 2017, donde el 96,2 son microempresarios, el 3,2 son pequeña empresa, el 0,1 son mediana empresa y el 0,5% son empresa grande. No existen estadísticas para el 2020, aunque no lo crean, no existen. Supuestamente, según proyecciones del INEI, somos 2.600.000 empresas formales. ¿Qué es una microempresa? Es una empresa que factura anualmente hasta 150 UITs. 150 UITs es aproximadamente, mejor vamos a decir el monto exacto, son 645.000 soles anuales. Eso mensualmente da un reporte de 53.750. Si retrocedemos un poquito en la información que teníamos al 2017, el 96,2 de todas esas empresas, de todas las empresas que hay en el Perú, facturan menos de 53.750 soles al mes. La pequeña empresa es aquella, ¿no?, que factura hasta 1.700 UITs. Es decir, factura hasta 7.310.000 nuevos soles, lo que representa en un promedio mensual aproximadamente a 609.000 soles, 166. Por su parte, la mediana empresa es la que factura 9.600.000 al año, y la que fue favorecida en un primer momento, y fueron hasta las que fueron favorecidas con las prórrogas a todas las declaraciones juradas. ¿Se acuerdan que cuando empezaron a ver las primeras medidas tributarias, todas las medidas tributarias eran referidas a las prórrogas de los plazos? Y todas hacían referencia a 2.300 UITs. Ese número no es sacado al azar. Ese número se adopta en virtud de una tabla, que es la que les estoy mostrando en la pantalla, y que establece que las empresas en el Perú, las medianas empresas, facturan hasta 2.300 UITs. Las que estén por encima de las 2.300 UITs son las grandes empresas. Como recordarán también, en un primer momento se dio la prórroga solamente a las empresas que tenían ingresos anuales hasta 2.300 UITs. Y luego, por razones principalmente de la opinión popular, se aumentó a 5.000 UITs. Es por eso que al día de hoy, hasta febrero, tenemos prorrogadas las declaraciones juradas a empresas, medianas empresas, hasta con 2.300 UITs. Y las prórrogas para las declaraciones juradas anuales, las de marzo, las de abril, las de mayo, las de junio, las de julio, ¿no? Y las de agosto, si mal la memoria no me falla, son en empresas hasta 5.000 UITs, que son ya en grandes empresas, para efectos de la información que les estoy mencionando, pero no son todas las grandes empresas. Para un trabajo que yo tuve que efectuar, pude obtener data de la SUNAT, en la cual nos indicaron que a noviembre del 2019, solo 10.102 empresas obtuvieron más ingresos mayores de 2.300 UITs. Es decir, ese 0,5% de grandes empresas equivale a 10.102 empresas, que son las que facturan más allá de 9.600.000 al año. Según el INEI, las MIPES, es decir, las micro y pequeñas y medianas empresas que suman el 99.5% de empresas del Perú, al 2017 generaban el 60% de la PA ocupada.
Es decir, para nosotros las microempresas, además de ser una gran proporción, ¿no? Las micro, pequeñas y medianas empresas, además de ser el 99.5% de nuestras empresas, lo cual ya ustedes sabrán cómo está conformado pues, nuestra actividad empresarial, el 60% de la PEA ocupada pertenece a ese grupo. Y el 40%, ¿no? Hay entre independientes y gran empresa. Entonces, la micro, pequeña y mediana empresa se considera la gran generadora de empleo en este país. De la misma manera, el INEI establece, al 2017 siempre, ¿no? Que es la data del censo, que 10 de cada 100 personas de la PEA son conductoras de una MIPE formal. De las MIPES, y esta parte es bien interesante, solo el 6% de las micro y pequeñas y medianas empresas acceden al sistema financiero regulado. En el 2017 subió incrementándose, pero la participación de las pequeñas y medianas empresas ya es bastante mayor, es del 46% y 62% en las finanzas. Es decir, la microempresa casi no participa en el sistema financiero regulado. Hablo de las microempresas formales, porque como veremos a continuación, ¿cuántas empresas informales hay en el Perú? Ya sabemos que no tenemos data formal respecto de las formales. Sabemos que son probablemente 2.600.000. Y probablemente, y registradas al 2017, 1.972.000. Pero de las empresas informales tampoco tenemos data. Tenemos data de COMEX, de la Cámara de Comercio de Lima, a mayo y a febrero del 2019, en el que reportan más o menos entre 7.3 y 7.1 millones de empresas. INEI, a diciembre del 2016, establece que el número es 6.6. Es decir, las empresas informales son casi 3 veces y medio más que las empresas formales. Y probablemente esa proporción que yo ya les explicaba para las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, que es 99.5 versus 5, se refleje también en las actividades informales. Evidentemente en las actividades informales también hay actividades delictivas, que también generan riqueza, obviamente mala vida, que no es deseable. Pero dentro de este número se considera que también hay empresas que podrían estar realizando actividades delictivas. Ahora, dicho esto, me parece importante compartir cómo se paga el impuesto a la renta en el Perú. Porque del impuesto a la renta y del IGB, el Estado se nutre de fondos públicos, para poder cubrir las necesidades públicas, que esa es la finalidad del derecho tributario. La finalidad del derecho tributario es justamente poder distribuir el dinero o redistribuir y destinarlo a las necesidades públicas para que todos los peruanos podamos gozar de las necesidades que nosotros como Estado hemos elegido. Nuevamente, una data del 2017 establece que el 23,9% del total del impuesto de la renta empresarial lo aportan 50 contribuyentes, mientras que el 20% adicional lo aportan 250 contribuyentes. ¿Se acuerdan que yo les decía que las grandes empresas era el 0,5% de la totalidad de las empresas? Y se acuerdan que yo también les decía que solamente 10.000 empresas, 10.000 y un poco más, facturan más allá de 2.300 UITs, de más de 9.600.000. Bueno, de esas 10.000, 250, que son las tops, las primeras en facturación, el 43,9% de nuestro presupuesto lo pagan sus impuestos.
Y la diferencia, ¿no? La pagamos nosotros, ¿no? Los contribuyentes, el 37.8%, y los medianos y pequeños empresas, el 18.3%. Entonces, las grandes empresas, las realmente grandes, las 250 empresas primeras que facturan más, que tienen más utilidades en el Perú, porque no son las que facturan más, sino las que tienen más utilidades, pagan el 43%. De ahí, el 18.3% lo pagan los medianos y pequeños contribuyentes. Y el 37.8% está entre nosotros, los contribuyentes, personas naturales, que somos considerados, si somos trabajadores, contribuyentes cautivos, porque nos retienen el impuesto, y todos los demás contribuyentes. Entonces, dicho esto, yo consideraba importante mencionarles estos números, primero para que supieran que no hay fiabilidad. Es decir, que la data, estamos en el 2020 y la data no es fidedigna, es del 2017. Tomar decisiones con data no fidedigna es como estar ciegos. Es tomar decisiones sin saber realmente a quién estamos ayudando. Y hemos visto la realidad empresarial de nuestro país. Somos un país de empresas pequeñas. Somos un país donde el 60% de la PEA lo tienen las microempresas. Somos un país donde la mayoría de estas empresas son empresas que ayudan también a la subsistencia de sus miembros. Y somos un país de empresas familiares, porque las microempresas normalmente son empresas de familiares. ¿Y de qué están compuestas esas empresas? De personas. Y ahí la pregunta, ¿a quién afecta más el coronavirus? En una encuesta nuevamente del 2017, se le preguntó a los peruanos, en una encuesta, ¿qué harían en una situación de emergencia para conseguir fondos? El 48% dijo que irían a buscar un trabajo extra. El 40% que se lo prestarían de familiares y amigos. Y un 20% de ahorros. En un contexto como la pandemia que estamos viviendo, no se ha podido ir a obtener un trabajo extra. Entonces las personas se han prestado a familiares y amigos o han recurrido a sus ahorros, que lamentablemente en este país son pequeños. El problema de haber recurrido a prestamistas es que el 41% lo pidió prestado a familiares y amigos. El 32% se lo fió en la bodega. El 16% pidió fondos a un prestamista y solo el 8% a una entidad financiera. O también dejaron de pagar servicios. El que se lo pidió a un prestamista normalmente son préstamos ilegales, préstamos usureros, es decir, préstamos donde las tasas de interés no son reguladas y son mayores a las tasas que están permitidas. Y son tasas altísimas, con un costo altísimo. Hace unas semanas, el 10 de junio, una noticia que pasó más o menos desapercibida, después de casi 20 años, el Perú pasó en los ratings macroeconómicos de A- a BB+. La entidad que nos calificadora consideró que en el Perú existe un riesgo latente de aumentar el gasto público y que su economía estaba en franca caída. En mayo de este año, nuestra economía, si no me equivoco, bajó en 27.4. Entonces, de esta información, además de que yo quisiera compartir con ustedes cómo es la composición empresarial y cómo es la composición de nuestro país, lo primero que quisiera resaltar es que nuestra información, como yo les decía, es poco fiable. Es información del 2017. Nadie puede tomar buenas decisiones con esa información poco fiable. La pandemia literalmente
nos ha tocado en un momento en el cual nosotros, como país, no teníamos una información para poder tomar medidas necesarias. Sin perjuicio de eso, se han tomado algunas medidas. Yo les voy a explicar cuáles son estas medidas, que justamente están orientadas para que no se rompa la cadena de pagos. Pero por el hecho de que la información es poco fiable, las implementaciones son complicadas y las logísticas son complicadas, no han llegado necesariamente a buen puerto. ¿Qué medidas ha adoptado el gobierno en esta crisis? Yo podría resumirlas en medidas financieras, medidas laborales, medidas tributarias, medidas de comercio exterior. En esta ocasión, si bien yo soy tributarista, voy a referirme solamente a las medidas financieras porque es de lo que me han pedido conversar, sin perjuicio de mencionarles lo que ya les había señalado, respecto de que en lo que se refiere a medidas tributarias se han adoptado en un primer momento la prórroga de los plazos en las declaraciones juradas y en un segundo momento se han dictado algunas disposiciones respecto a las declaraciones juradas, respecto de la forma de determinar el impuesto a la renta. Se han establecido beneficios hacia adelante, porque la ley no puede ir hacia atrás. Hay un principio de no retroactividad en nuestra Constitución, ¿no? Y hay varias disposiciones que hacen más flexible esa determinación del impuesto a la renta. Seguramente son insuficientes, pero en todo caso todavía tenemos hasta el final de este año para que se implementen algunas otras disposiciones que los tributaristas venimos hablando y venimos conversando en diferentes medios. Pero siento que en esta ocasión tengo que hablar sobre las medidas financieras. Yo quisiera compartir con ustedes cuáles son esas medidas financieras para que conozcan qué está haciendo el gobierno, y no estoy en absoluto haciendo una apología de lo que está haciendo el gobierno, simplemente quiero contarles y de la manera más objetiva también contarles las críticas que cae a cada una de estas disposiciones para que ustedes puedan tomar sus propias decisiones respecto de si el gobierno está haciendo las medidas adecuadas o no las está haciendo. Lo que sí, desde ya les digo, y creo que ya lo pueden observar de lo que vengo conversando, es que definitivamente la información que ellos tienen, como que la de nosotros tenemos, no es fiable. No es fiable no por culpa de ellos, no por culpa nuestra o no por culpa de todos, sino simplemente porque no hemos tenido la precaución de tener información fiable. Es como ir a un enfermo y no saber qué tiene, no pasarle un examen de rayos X, no pasarle una ecografía, no lo sé. Es simplemente ir a tiendas a ver qué cosa, cómo curo yo al enfermo. Y así, ciertamente podemos curar al enfermo, pero no necesariamente lo curaremos lo más rápido o entraremos de la manera más eficiente a ese cuerpo a curarlo. Bueno, en lo que se refiere a medidas financieras adoptadas por el gobierno, debo empezar mencionando los programas de garantías del Estado. Ustedes deben haber escuchado de Reactiva, del Fondo Empresarial. El día de hoy salió el reglamento operativo del programa de garantía del Gobierno Nacional a las empresas del sistema financiero. Aquí estoy mencionándolas, les voy a pasar a continuación a comentar. Luego tenemos el tema de los bonos sin condiciones. Como ustedes saben, esto es todo un tema discutible, si los bonos que se le deben otorgar a la población son con condiciones o son sin condiciones. Ahí hay diferentes posiciones económicas, hay quienes dicen que deben ser con condiciones, porque de lo contrario, las personas no utilizan los bonos para la subsistencia, o al decir con condiciones, normalmente no se refieren a condiciones objetivas de la situación de pobreza, sino que sean con devolución, ¿no? Después tenemos unas medidas muy tomadas con mucha fuerza por parte del BCR, que como les dije, es un organismo autónomo, no depende del Poder Ejecutivo, tiene un directorio y toma las decisiones en relación a la moneda. Y como último punto de medidas financieras adoptadas por el gobierno, sin perjuicio de que podrán haber más, es el procedimiento acelerado de refinanciación concursal. Les voy a contar de cada uno de estos programas y les voy a contar los pros y los contras en el tiempo que tenemos, por supuesto.
Bueno, la fase 2 y la fase 3 ya la conocen, la fase 2 estamos ahora, la fase 3, como les decía, entraremos en breve. Y el programa Reactiva Perú también tiene su fase 2 y su fase 1. La primera fase fue por 30.000 millones y la segunda es por otros 30.000 millones. Ayer se modificó el programa Reactiva Perú, se ha establecido que los préstamos van a ir hasta el 30 de septiembre, en principio iban hasta el 30 de agosto, 31 de agosto, ¿no? ¿Qué es Reactiva Perú? Reactiva Perú es un programa, es como un préstamo, es un préstamo, no es un cómo, es un préstamo que está garantizado con dinero del Estado, del gobierno peruano, con dinero de todos nosotros, porque el dinero que obra en el gobierno y en el Estado es dinero de todos los peruanos. Hayamos contribuido o no hayamos contribuido, es parte del peculio que lo utilizamos supuestamente para cubrir nuestras necesidades públicas. Evidentemente, el gobierno tiene que ser muy cuidadoso en qué gasta este dinero. ¿Por qué se han creado estos programas de Reactiva Perú y de FAEMIPE? Se han creado justamente para impedir la ruptura de la cadena de pagos. Si se rompe la cadena de pagos es como un juego de dominó. ¿Alguna vez han jugado? Que ponen las tablitas, se cae uno, se caen todos. Porque si a mí no me pagan mi sueldo, yo no pago mi hipoteca. Si no pago mi hipoteca, el banco entra en insolvencia. Si el banco entra en insolvencia, bueno, lo he hecho bastante corta la cadena, si el banco cae en insolvencia, probablemente caiga, ¿no? No por mi hipoteca, sino por muchas, ¿no es cierto? Caiga y caiga a todo el sistema financiero. Y si cae todo el sistema financiero, pues la situación económica del país se hace complicada. En el año 98, 99, quebraron en este país 6 bancos. Ustedes deben recordar, si tienen mi edad o un poco más, de la situación que vivíamos, sin perjuicio de la situación política, por la situación internacional. Entonces, no se puede permitir la ruptura de la cadena de pagos. Se rompe la cadena de pagos, pongo otro ejemplo, en el caso de un proveedor, no le pago, de un cliente y no le pago al cliente, el cliente no le paga al proveedor, el proveedor no le paga a su proveedor, el proveedor no le paga a su proveedor y así sucesivamente. Por eso se dice que es una cadena de pagos. En esa línea se lanzaron 2 programas, el programa Reactiva Perú y el programa FAEMIPE. Desde mi particular punto de vista, y tómenlo por favor a título personal, hubo un gran problema de comunicación por parte del Estado. El programa Reactiva Perú es un programa que en un primer momento estaba destinado, en la norma, decía a todas las empresas. Ya les conté cómo es la composición de las empresas. Evidentemente hay más población en las microempresas. Y sale este programa diciendo que el monto a prestar máximo es 10 millones, pero tenía un límite. En un primer momento era un mes de ventas promedios, ya lo modificaron, ahora es 3 meses. Y entiendo que lo hicieron así porque en un primer momento creían que la cuarentena no iba a durar tanto, ¿no? En un primer momento las cuarentenas iban de 2 semanas en 2 semanas hasta que nos enviaron un mes y 2 semanas, si no me equivoco. Entonces, en un primer momento, la norma sale diciendo, te presto en Reactiva hasta 10 millones, te presto un mes promedio o 3 veces tu salud del año 2019, un mes promedio del 2019, ¿no? Siempre pensando en el 2019. Cuando te dicen 3 veces tu salud, lo que te estaban diciendo, yo creo que te tengo que prestar plata para que puedas cubrir a tus trabajadores por 3 meses, ¿no? Porque si me dicen te pago 3 veces tu salud del 2019 y tú tienes más o menos el mismo número de trabajadores, más o menos, ¿no? Siendo que la salud es 9%, estás hablando de que te iban a dar el 27% de tu planilla anual. Eso fue inicialmente. Al comienzo decía el que fuera menor. Luego la norma le quitan esa disposición y lo pasan a el que fuera mayor. Al sacarle el que fuera menor, queda el que fuera mayor. Es decir, o un mes promedio del 2019 o 3 veces mi salud, 27% de mi planilla del 2019. Luego, conforme fueron requerimientos, se aumentó a 3 veces la venta promedio del 2019. Y al día de hoy está establecido así. Y para las microempresas se estableció una regla
que que señalaba que te daban 2 veces promedio de la deuda del 2019 hasta un máximo de 40.000 soles. ¿Y por qué yo creo que hay un problema de comunicación? Porque si ustedes van a ver programas de reactivación en otras partes del mundo, han habido programas para las personas jurídicas o las empresas grandes o medianas, como un Reactiva, para las microempresas y para los individuos. En el caso del Perú, el de los individuos se ha dado mediante bonos. Pero no solamente las personas que reciben los bonos han tenido una situación complicada, porque pueden haber perdido su trabajo, pueden estar en suspensión temporal, en muchas figuras. Pero bueno, entonces, ¿qué pasó con Reactiva? Reactiva ya asignó el primer plan, ¿no? En un primer momento, las garantías siempre han ido del Estado del 98 al 80%. La diferencia es garantizada por el deudor, ¿no? Como les digo, no tiene nada de especial este préstamo para efectos tributarios. Nada, ni siquiera los intereses se han excluido de la norma de subcapitalización, esta norma que te prohíbe deducir intereses, ni siquiera. O sea, es un préstamo igual que cualquier otro, con la única diferencia que se han utilizado a los bancos como intermediarios, son los que dan el préstamo, pero en realidad el dinero viene garantizado del Estado y viene del Estado. Es decir, el banco no saca dinero de sus propios fondos, es dinero que se le da en fideicomiso y bueno, ellos lo administran y lo entregan. Evidentemente están haciendo una actividad bancaria, pero por ejemplo, las provisiones bancarias respecto de si alguien en Reactiva Perú deja de pagar, ustedes van a ver las normas actuales, las provisiones son solamente del colateral, de la diferencia, ¿no? De lo que está siendo garantizado por un colateral que normalmente es una hipoteca o puede ser una prenda o puede ser una carta fianza. Es decir, los bancos, si el deudor de Reactiva Perú deja de pagar, el banco no se va a perjudicar, porque el Estado le va a devolver la garantía, ¿no? Le va a devolver el dinero garantizado y la diferencia la tiene garantizada con un colateral. Por eso también se criticó mucho a Reactiva en un momento porque se decía que la garantía del Estado debía ser del 100%. Desde mi posición, eso no es correcto porque si uno garantiza con el 100%, pues cualquiera se presenta, como en efecto ese ha sido uno de los grandes problemas nuevamente relacionado con la data, ¿no? Y con la falta de comunicación, ¿no? Se ha generado pues todos estos problemas que ustedes conocen. Entonces el banco no se perjudica, si el deudor de Reactiva no paga su deuda, el que se va a perjudicar es el Estado. Y al perjudicarse el Estado o el gobierno, nos perjudicamos nosotros, porque nuestro dinero, el dinero que nosotros hemos pagado al fisco, de todos, ¿no? No estoy diciendo en absoluto si lo hayamos pagado o no lo hayamos pagado, pues ese dinero va a desaparecer. Tan es así que, por ejemplo, si el deudor deja de pagarle al banco, el banco voltea al Estado y el Estado le devuelve con la garantía, el banco ejecuta los colaterales y si luego el banco recupera el dinero, se van en prorrata de lo que no cobraron cada uno. Primero, obviamente, si es que me garantizaron el 98% y el colateral era 2% y solamente me garantizó un 1%, ese 1% a la hora de que yo recupere algo del deudor, el 1% de lo que recupere va a ser para el banco y el 98% para el Estado, en la medida que lo recupere. El programa Reactiva, ya saben todos, es un programa de 36 meses, tiene un periodo de gracia de 12 meses y las tasas de interés son bastante beneficiosas. Ya en varios medios nosotros venimos señalando, ¿no?, que las normas de Reactiva establecen reglas, ¿no es cierto?, respecto de qué cosa podemos hacer con el dinero de Reactiva, qué no podemos hacer con el dinero de Reactiva y qué podemos hacer durante la vigencia del crédito y qué no podemos hacer durante la vigencia del crédito. ¿Qué podemos hacer con el dinero de Reactiva? Utilizarlo para capital de trabajo. Al decir capital de trabajo es pago de proveedores, pago de trabajadores. Los impuestos son parte de capital de trabajo porque los impuestos son pago a un proveedor, que es el Estado, ¿no?, que al que yo le debo. Y además, dentro de la teoría contable, el impuesto es capital de trabajo. Pero no lo puedo comprar ni para hacer
para comprar activos, no puedo utilizar el dinero de Reactiva para comprar activos fijos, no lo puedo utilizar para prestar yo a otros, porque evidentemente lo que no se quiere es que se saque la vuelta a la norma, es decir, me están dando una tasa de interés realmente beneficiosa, me la dan a una tasa de 1.2 o lo que fuera, ¿no? La tasa subastada que hubiera obtenido, y yo presto a 5 y gano lo que se llama el spread, el diferencial. Eso no está permitido. Tampoco está permitido el pago de obligaciones vencidas. Entonces, con el dinero de Reactiva yo no puedo comprar activos fijos, no puedo comprar acciones ni participaciones, ni lo puedo poner en papeles comerciales, no lo puedo poner, por ejemplo, o sea, sí lo puedo poner en una cuenta bancaria porque eso no es un papel comercial, pero no puedo comprar acciones, no puedo comprar bonos, no puedo destinarlo a una cuenta de fondos mutuos, sí podría ponerlo en capital, en cuota fija, dependiendo de qué cosas le concede la Ley General de Sociedades, perdón, la Ley de Banca y Seguros le conceda a los diferentes instrumentos que los bancos nos conceden, ¿no? Y no puedo pagar obligaciones vencidas a empresas del sistema financiero, porque claro, no, lo que no se quiere es que, claro, yo tengo un préstamo, mi tasa es 10 y tengo Reactiva, mi tasa es 1 o 2. Claro, evidentemente, voy a tratar de cancelar el interés, el impuesto, el préstamo que tengo con tasa más alta y quedarme con el préstamo más barato. ¿Ok? Eso es lo que no se puede hacer con el dinero de Reactiva. Lo que no se puede hacer durante la vigencia del crédito es distribuir o acordar repartición de dividendos, y tampoco puedo prepagar obligaciones financieras. Entonces, tengo por un lado obligaciones respecto de lo que no puedo hacer con el dinero de Reactiva y obligaciones respecto a lo que no puedo hacer con el préstamo durante la vigencia del préstamo. ¿Ok? Entonces, ahí es importante tener en cuenta, ¿no?, que las obligaciones son, en la teoría de la exigibilidad de las obligaciones, son o vencidas o por vencer. No hay obligaciones del día, ¿no? Hemos visto alguna interpretación, ¿no es cierto?, en la que dicen, oye, tú no puedes pagar obligaciones vencidas, no puedes pagar obligaciones por vencer, pero sí podrías pagar obligaciones al día. Eso, en la teoría de la exigibilidad de las obligaciones, no. O sea, una vez obtenido el préstamo Reactiva, tengo que tener en la cabeza de frente que no voy a poder prepagar deudas anteriores. No voy a poder pagar al sistema financiero, porque lo que no se quiere es que uno se beneficie con la tasa mejor, sino lo que se quiere hacer es que justamente las personas depositen el dinero a favor, o sea, que incrementen la posibilidad o el movimiento de la rueda. ¿Qué pasa si yo utilizo el dinero de Reactiva en algo que no está permitido? Compro un activo fijo, ¿no? Lo destino a papeles comerciales, o lo empiezo a prestar, ¿no? En ese caso, los penalistas establecen que podría cometerse hasta 2 delitos. Uno, obviamente, habrá que ver cada caso en concreto, habrá que ver si hay dolo, etcétera. Se podría cometer el delito de apropiación ilícita o de la obtención fraudulenta de crédito. Sin perjuicio del tema penal, para efectos comerciales, si incumplimos en cualquiera de estas disposiciones, ya sea respecto de qué cosa puedo hacer yo con el crédito, con lo que yo puedo hacer durante el préstamo, ¿no? Si se llegara a descubrir que yo he incumplido con algunas de esas disposiciones, los contratos con los bancos dicen que se eliminan, el contrato se declara, se te quita la garantía, se ejecuta el colateral y se te va a aplicar la tasa de interés más alta que el banco tuviera en ese momento. Es decir, perderían la tasa beneficiosa de Reactiva Perú. ¿Qué hay que hacer? Bueno, ser muy cuidadosos con los fondos de Reactiva. Y para eso hay que ser diligentes. Y diligentes significa tomar medidas de precaución con la finalidad, ¿no?, de que el dinero de Reactiva sea destinado solamente a esos fines. Para ello recomendamos tener cuentas bancarias separadas, cuentas contables, trazabilidad, que se pueda ver de dónde entró el dinero de Reactiva, a dónde fue destinado,
etcétera. De la misma manera, hay que ver las disposiciones estatutarias, ¿no? Hay empresas que no pueden distribuir dividendos porque han acordado ante sus accionistas que van a distribuirse dividendos cada 6 meses. En esos casos no puedo acceder a reactiva. Hay que establecer quiénes son los obligados, quiénes son las personas a hacer fiel cumplimiento de estas obligaciones, que no necesariamente son los representantes legales. Puede ser alguien de tesorería, puede ser alguien del área contable, etcétera. Eso depende de cada una de las empresas. En la pantalla están viendo el anuncio del Banco Central de Reserva, en el cual establecen, ante las críticas que salieron, que Reactiva Perú solamente había beneficiado a las grandes empresas, salieron y dijeron que el 70% de las empresas beneficiadas eran micro y pequeñas empresas. Eso es cierto. Lo que pasa es que ese 70% se llevó el 18% de los fondos, mientras que el otro 30%, que son las empresas medianas y grandes, que son el 0,6 de todas las empresas, se llevaron la diferencia de los fondos. Y eso no está mal. Lo que pasa es que en el momento de la comunicación por parte del Estado, no se informó adecuadamente que estos préstamos no eran necesariamente dirigidos a las microempresas, que son la mayoría de las empresas, y son las que necesitaban de fondos. El BCR ha criticado y ha dicho, bueno, ustedes los que dicen eso no saben de economía porque finalmente las grandes empresas contratan a las pequeñas empresas. Bueno, no sé si esa afirmación sea correcta o sea incorrecta, pero lo cierto es que evidentemente, y también por la información que les hemos dado, las grandes empresas, las 250 empresas más grandes son las que contribuyen al impuesto a la renta del Perú. Todas las demás contribuyen muy poquito. Entonces, era evidente que existiendo esa concentración de empresas, era evidente que tenían que tener su programa especial. Y se hubiera podido explicar de esa manera y ofrecer alternativamente el FAEMIPE o darle otras características al FAEMIPE, orientándole a la microempresa. Lamentablemente, creo yo que no hubo una buena comunicación. Pero en todo caso, pues estamos en la segunda etapa de Reactiva Perú. En el caso de las microempresas, Reactiva, como les decía, te dan hasta 2 veces lo que te prestaste en el 2019 con un tope de 40.000. Mientras que FAEMIPE, que existe antes de Reactiva, te da hasta 30.000 soles. Es decir, la diferencia es 10.000. Y los préstamos también tienen una cobertura del 98%, ¿no? Ahí me imagino que tienen que hacer una precisión, porque la cobertura la cobertura en Reactiva al día de hoy, voy a tratar de pasarlo lentamente para que no se mareen, ¿no? El día de hoy, hasta 90.000 soles, pueden ver aquí al lado izquierdo, no sé si ven mi cursor, hasta 90.000 soles tienen una garantía del 98%. Y FAEMIPE, al día de hoy, tiene una garantía del 98%, pero hasta 10.000. Eso entiendo que lo deberían regularizar para que hasta los 30.000 que te presta FAEMIPE deberían tener el 98% de cobertura. Y ahí te dan 2 veces el promedio mensual de deuda de capital de trabajo registrado por la MIPE en el año 2019, ¿no? En la empresa de sistema financiero o a través de cooperativas. El FAEMIPE se maneja mucho a través tal vez lo que se debió haber hecho es aumentar el fondo del FAEMIPE, establecer un poco mayor de monto de garantía, ¿no? Y ponerlo a la par de Reactiva y lanzarlo como 2 programas. En Alemania, como les decía, hay 3 programas. Uno para las grandes empresas, uno para las empresas medianas y pequeñas, y uno para los individuos. Estas son las distribuciones de los préstamos, ¿no? Si ahí pueden observar, hay 143.409 beneficiados frente a los 71.000 de Reactiva. Y estas son pequeñas y medianas empresas y en todo el país, ¿no? Evidentemente en Lima son la mayor cantidad, pero en Arequipa tenemos préstamos para 12.880 empresas.
¿no? Con montos de préstamos de 147.344, ¿no? Y coberturas de 96.000. Claro, porque ahí solamente es el 90%. Hoy salió el programa de garantía del Gobierno Nacional a las empresas del sistema financiero dado mediante decreto legislativo 1508, perdón. Este programa de garantía es para dotarle de recursos a las empresas del sistema financiero para darles liquidez. Es una preocupación, y ustedes si ven los circulares del BCR, es una preocupación la normativa que el Congreso viene dando en atención a establecer algunos beneficios como para el no pago de intereses en obligaciones pendientes. Se ha estimado que las grandes perjudicadas serían las financieras más pequeñas. En esa medida se han creado estos programas, ¿no? Para que conjuntamente con las otras disposiciones tomadas por el BCR se pueda dar mayor liquidez. ¿Qué viene haciendo el BCR? ¿No? El BCR viene fomentando los repos. ¿Qué son los repos? Son unas operaciones por las cuales el BCR compra un bien o un bono, por ejemplo, con las AFPs. Cuando las AFPs salió la ley de que tenían que distribuir, tenían que liquidar y pagarle a los afiliados hasta 3 UITs, pues eso implicaba una liquidez que las AFPs no tenían. Entonces, el BCR les dio la posibilidad de que si ellas tuvieran bonos soberanos del Estado, se los vendieran por un tiempo determinado y después se los retornaran, ¿no? Es decir, como una especie de compra-venta, ¿no? Sucesiva, para que las AFPs tuvieran liquidez y para que no tuvieran que liquidar sus otros valores, porque si los liquidaban, lo que iba a generar, pues, es que el sistema pensionario, ¿no? De las otras personas que están afiliadas a la AFP, pues, sean perjudicados. En esa misma medida, ayer también han anunciado repos para, eso es desde el BCR, que como les digo es una entidad autónoma, con la finalidad que los bancos puedan bajar las tasas de interés. Y en ese punto también mencionarles que el BCR bajó la tasa de interés de referencia, que es a niveles históricos, estábamos en 2.25, creo, lo bajaron a 1.25 y luego lo bajaron a 0.25, ¿no? Poniéndolo equivalente a la FED. ¿Y eso para qué? Para que las tasas de interés de Reactiva, de FAEMIPE, sean atractivas. Por eso son tan bajas, ¿no? Porque son créditos subastados, con tasas de interés subastadas. Entonces, se pretende que con esto se bajen las tasas de interés justamente entre los préstamos que se tienen a las diferentes, a las personas naturales, créditos de interés, de hipotecarios, vehiculares, todos los créditos para que puedan los bancos bajar las tasas, ¿no? Evidentemente, ahí pues tenemos un artículo en la Constitución en el cual establece que cada uno tiene que solicitar, porque eso así es nuestro sistema, estemos de acuerdo o no, pero cada uno lo tendría que solicitar. Bueno, los bancos ya también están haciendo campaña, ¿no? Pero es importante tener en consideración. Una de las medidas, otras medidas financieras adoptadas por el gobierno ha sido el procedimiento de acelerado de refinanciación concursal. ¿En qué consiste? Que las personas jurídicas, en este caso no son permitidas las personas naturales, las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, que necesiten reprogramar sus obligaciones impagas y para efectos de no ser insolventes o quebrar, pueden acogerse a este procedimiento electrónico a fin de celebrar un plan de refinanciación empresarial. ¿Ello para qué? Para que, mientras que establecen un nuevo cronograma de pagos, para poder pagarlos, pues no sean ejecutados con las garantías que pudieran haber, ¿no? Este sistema ya existe. Hay algunas críticas, por ejemplo, ¿qué pasa con el que se acogió a Reactiva o el que se acogió a FAME-MIPE y después se mete a un procedimiento acelerado de refinanciación concursal?
no se lo va a pagar el Estado, no hay ninguna prohibición en este procedimiento para establecer estas normas, ¿no? Como que tampoco hay algunas disposiciones, como les decía, respecto de que esos intereses deberían ser siempre deducibles para efectos de impuesto a la renta y no deberían estar sujetos a las reglas de subcapitalización. A modo de conclusión, yo ya les he comentado, y me gustaría que nos quedemos con esa data en la cabeza como conclusión de esta reunión, es que el Perú es un país de microempresarios. Es un país en el cual de esos microempresarios, por cada microempresario formal hay 3 informales. Por eso se señala que la informalidad es alta. Entonces necesitamos formalizar. ¿Cómo formalizamos? Bueno, hay un montón de medidas, ¿no? Pero sin formalización no vamos a tener data cierta, y sin data cierta no vamos a poder tomar decisiones, y sin tomar decisiones acertadas no vamos a poder salir. Esta es una situación circunstancial, ¿no? Pero no sabemos cuántas veces más vamos a poder tener una situación así. Entonces necesitamos formalizar nuestro país, necesitamos no solamente que paguen impuestos, porque esa es una preocupación, ¿no? Dicen, bueno, tú formalizas y pagan impuestos y los impuestos no son destinados con la finalidad. Por ejemplo, Reactiva es destinado a empresas formales, FAEMIPE también. Las empresas informales no deben acceder a esos beneficios porque no están contribuyendo con el país. Pero sí debería existir algún procedimiento para que estas empresas sientan que el Estado en una situación de catástrofe pues los apoya y que son parte de la formalización y que por eso deben ser formalizados. Puede ser que mis frases puedan ser muy utópicas, pero sí es importante formalizar el país. ¿Cómo lo formalizamos? Creo que la forma más eficiente es a través del dinero electrónico, y el Estado, o el gobierno, perdón, actual, está tomando algunas medidas, ¿no? Por ejemplo, la disposición del día de hoy que establece un bono especial para las personas que han sido afectadas por suspensión temporal, perdón, por la suspensión temporal, y que pertenezcan a empresas con menos de 100 trabajadores que tienen derecho a un bono, si no me equivoco, de 2.400 soles, y este bono se da siempre y cuando no haya recibido su familia algún otro bono. Si ustedes ven en las últimas disposiciones, ya se está permitiendo que el bono se entregue por dinero electrónico. Si nosotros tuviéramos implementados sistemas de dinero electrónico, las personas no se hubieran contagiado en las colas cuando fueron a cobrar al Banco de la Nación o a los bancos del sistema financiero que repartían los bonos, ¿no? También hay un proyecto de ley de alguna bancada, no recuerdo en este momento, en el cual cada persona que nazca tenga una cuenta bancaria, ¿no? En el Banco de la Nación. ¿Para qué? Para promocionar que el dinero vaya a través del sistema financiero. Antes de existir la norma de medios de pago, en el 2004, nuestro sistema casi no pasaba el dinero a través del sistema financiero. Si todas las operaciones fueran con dinero electrónico a través de transacciones electrónicas, existiría registro de todo. Y evidentemente, no solamente para efectos del impuesto a la renta, sino para efectos de todo. Obviamente eso trae grandes problemas en lo que se refiere a la protección de datos y en lo que se refiere al derecho a la intimidad. Y habrá que regularlo en esa medida, ¿no? Pero está claro en este momento y con ánimo pues de saber que han existido graves problemas de comunicación, graves problemas en esta época, graves problemas de transmisión de información, graves problemas de obtención de información, ¿no? ¿A quiénes se entregan los bonos? ¿A quiénes se les concede? ¿A quiénes no? ¿Quiénes están en la data? ¿Quiénes no lo están? ¿No? Si toda esa información hubiera sido prevista o la hubiéramos tenido, todo hubiera sido más fácil. Medidas, pues, que se deben implementar, evidentemente muchas, ¿no? Creemos que FAE, MIPE debe aumentarse, los créditos deben estar orientados a las MIPES, ¿no? Que como ya les hemos dicho, son las empresas la mayor cantidad de empresas. Y, bueno, medidas hacia la formalización, hacia la utilización del dinero electrónico, de las cuentas bancarias a cada ciudadano,
hacia la protección de datos, hacia el derecho de la intimidad, hacia la digitalización del país. Porque solo en esa medida, ¿no? Y evidentemente todas esas medidas van a poder ser implementadas con una buena infraestructura de acceso a Internet, ¿no? Y de acceso a la información, porque no es lo mismo el Internet que ustedes tienen en Arequipa del Internet que se tiene en la selva. Y bueno, eso como resumen, ¿no? Necesitamos formalizar el país, las medidas que se están adoptando son medidas que son sin precedentes, también no debemos negarlo, que no hemos tenido situaciones, bueno, tampoco hemos tenido una situación como la que tenemos prevista ahora, pero es importante también reconocer los pros y los contras de cada una de ellas. Estoy presta a recibir sus preguntas, nuevamente agradecerles por la oportunidad de poder dirigirme a ustedes y poderles contar pues cuáles han sido las medidas económicas y financieras adoptadas por el gobierno, sin perjuicio de poder conversar sobre alguna otra duda que ustedes tienen. Muchas gracias. Excelente, gracias Katarzyna por tan interesante conferencia. A mí me gustaría hacerte un par de consultas. Sí, Primero, claro. actualmente, ¿cómo está la cadena de pagos en el país? Bueno, esa es una pregunta más económica, ¿no? O más financiera. Entendemos que hay industrias en las cuales la cadena de pagos se ha interrumpido, ¿no? De manera dramática. Y que hay ciertas industrias o ciertas actividades que se están recuperando. Lo cierto es que nuestra economía en mayo ha descendido, en palabras del señor Velarde del BCR, como él nunca hubiera imaginado en su vida, ni en sus peores pesadillas. Y eso va a traer una ralentización o una lentitud del recupero de toda la economía, ¿no? En cierta forma, tú podrías decir, no me ha respondido nada porque me ha dicho, hay algunas industrias sí, otras industrias no, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que la caída de la economía es importante, va a limitar el acceso al financiamiento de todos los peruanos, no es necesario de la cooperación del gobierno. Los índices de pobreza se estiman que van a caer al 27, 28% al final del año. Los índices de informalidad, que antes estaban en 70%, van a caer en el 80%. Entonces, no tenemos un panorama muy alentador para este año. Por otro lado, hay quienes dicen, ¿no? Los economistas principalmente dicen que probablemente en el 2022 hayamos recuperado la situación en la que nos encontramos al momento del inicio de la pandemia, ¿no? Con los costos de las vidas humanas y de una economía que va a salir muy, muy perjudicada, ¿no? Creo yo. Claro. Y como una segunda consulta, ¿tú qué crees que se necesita? ¿Qué medios o acciones faltan para que todos estos programas y los esfuerzos que se están manejando no queden solo en un despilfarro o en un intento de reactivación, sino que realmente sean efectivos y perduren? ¿Qué crees que es lo que está faltando? Yo creo que lo primero y primordial es la información. O sea, yo creo que las decisiones que se están tomando, por ejemplo, yo te decía que el tema de reactiva había un problema de comunicación. Sí, hay un problema de comunicación, pero también hay un problema de a quién es mi público objetivo, a quién identifico, a quién le entrego ese beneficio, ¿correcto? Cuando yo no lo tengo claro y digo, es para todas las empresas, y yo no tengo claro cómo es el universo de las empresas, pues
salgo y digo es para todas las empresas. Y luego cuando empiezan a criticarme que las que están accediendo, porque las que son mayormente formales son las grandes empresas, y me critican por esto, me dicen, no, también voy a sacar un programa o voy a ampliar el programa y también se lo voy a dar a la microempresa. Eso ocurre por falta de información. No por, yo no sé si la palabra sea despilfarro, no quisiera decir eso, porque está clarísimo, y creo que todos los economistas lo saben, que se tiene que interrumpir, o sea, que se tiene que interrumpir la interrupción de la cadena de pago, es decir, no se puede permitir que la cadena de pago se interrumpa. Y en tal sentido, la única forma, si es que las personas no tienen dinero ahorrado y no van a poder engrasar la rueda, por decirlo de alguna manera, es el Estado el llamado a ayudar que esta rueda empiece a avanzar, ¿correcto? ¿Qué creo yo? Yo creo primero, fundamental, información. Creo que sin información estamos tomando decisiones atentas. Entonces, ¿qué haría yo? Obviamente es muy fácil hablar desde nuestras casas o no estando en el sitio, ¿no? Pero yo creo que tendrían que adoptarse medidas claras que a la larga llevarán a la formalización, pero con la finalidad de tener información cierta. Información de cuántos somos, cómo es nuestra composición, qué cosa es lo que o sea, no que cada uno necesita, porque eso es bien difícil, pero qué cosa es lo que necesita cada grupo humano, ¿no? No es lo mismo lo que necesita un grupo en una determinada zona que en otra, ¿correcto? Y para eso necesito tener información. Información respecto de la salud, ¿no? El coronavirus, no hay evidencia científica al día de hoy, pero no sobrevive pues a más de 3.000 o 4.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces, en esas zonas yo no digo que no tenga que implementar hospitales, pero probablemente no tenga que implementar hospitales para este tipo de epidemias, pero o sea, tengo que tener una data. Yo, de lo que he podido estar leyendo, yo creo que la forma más fácil de establecer esa información, o sea, la más efectiva, es con el dinero electrónico. Porque todos manejamos dinero, obviamente en diferentes proporciones y diferentes cantidades. Pero si todo el dinero discurre en información que va a través del sistema, claro, tienes el gran problema de la intimidad, de la seguridad personal, todos los temas por los cuales se critica que hay mucha gente que no quiere poner su dinero a través de los sistemas financieros. Y no estoy hablando solamente del sistema financiero, porque ahí hay métodos alternativos, ¿no? No solamente tienes el sistema financiero, sino tienes mercados paralelos. Pero con esa información, bueno, van a saber más de nosotros que nosotros mismos, ¿no? Pero van a saber cómo está compuesta la población, qué cosa es lo que consume, cuál es su nivel de salud, en dónde tengo que poner mejores hospitales, dónde tengo que poner mejores carreteras, y obviamente eso es un trabajo a largo plazo. Exacto. Y el segundo tema, solo para terminar, si ya me permites, es el tema de la educación. Yo creo que siempre se ha descuidado el tema de la educación en nuestro país. Creo que las cosas se dicen en difícil para una población que en su mayoría, no evidentemente la que nos escucha, pero que en su mayoría no tiene niveles de comprensión de lectura, y así lo dicen las pruebas internacionales. Entonces creo yo que son medidas que se deberían adoptar, ¿no? Pero claro, pueden ser utópicas también, pero sí, información. A largo plazo, no a corto plazo. Sí. Excelente, excelente. Muchas gracias, Katarzyna, por tus respuestas y por haber compartido con nosotros tan importante conferencia. Gracias a ustedes. No sé si tuvieran alguna otra pregunta, en todo caso estoy a disposición. Ahí está mi correo, si tuvieran alguna pregunta también tributaria, encantadísimos de poder respondérselas. Perfecto, sí. Nosotros vamos a compartir todos tus datos también para las personas que nos hayan estado escuchando, para que puedan hacerte llegar cualquier otra duda o consulta que puedan tener. Claro que sí. Gracias, Nicolás. No, las gracias a ti. Quiero aprovechar de invitarte a ti y a todos los que nos están viendo a nuestra ponencia el día de mañana. Esta será a las 5 de la tarde, donde Carlos Oliva, quien cuenta con una amplia experiencia en temas vinculados al sector público en Perú y en América Latina, es director de Encofide, ex ministro de Economía y Finanzas, ex director del Banco Central de Reserva, ex viceministro de Hacienda,
Nos explicará las nuevas modificaciones de Reactiva Perú que permitirán a las MIPES acceder a más créditos, ¿no? Profundizando también un poco lo que nos has presentado. Claro Entonces, que sí. invitarte a ti y a todos los que nos están escuchando que mañana nos acompañen a las 5 de la tarde. Claro que sí. Va a ser una charla muy interesante y de las perspectivas, pues justamente de lo que hemos conversado, de las MIPES y su acceso al financiamiento con garantía pública, ¿no? Así es. Perfecto. Ok. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Katarzyna. Que tengan una excelente noche y nos vemos el día de mañana. Cuídense. Gracias, muchas gracias.